¿Cómo está el tiempo hoy? Atención, porque se está nublando y está llegando el frente frío anunciado por la Dirección de Meteorología. Temperatura actual 29 grados, el cielo está nublado, la térmica es de 28 grados 8, la humedad es del 42%, soplan vientos del noreste a 34 kilómetros en la hora. En lo que resta de esta jornada vamos a tener temperaturas de hasta 30 grados y mínimas de hasta 20 grados con tiempo inestable en horas de la noche y madrugada. Mucha atención con esto. Vamos a ver cómo está el tiempo mañana, según la Dirección de Meteorología. Atención porque viene el frente frío. Este jueves, tormentas eléctricas, mínima de 11, máxima de 23 grados. Este viernes, mínima de 10 grados, nada más que 10 grados y máxima de 26. Sábado, mínima de 7 grados, máxima de 18. Y este domingo también mínima de 7 grados, máxima de 19. Así que a desempolvar ya esos abrigos porque está terminando el veranillo de San Juan. Vamos a la cotización de monedas, a ver cómo están las principales monedas extranjeras en la jornada de hoy. El dólar está en baja, a la compra 6.600, a la venta 6.650. El euro a la compra 6.500, a la venta 7.200. El peso argentino a la compra 50 guaraníes, a la venta 70 guaraníes. Y el real brasileño a la compra 1.150 y a la venta 1.270. Bueno, es momento de hablar de estas emociones y esta primera que realmente me entristece. Ayer conocíamos los detalles a través de un procedimiento, la detención de un hombre que en nombre de Dios, de la iglesia y de grupos religiosos terminaba abusando de sus víctimas de turno. Hoy, tremenda las declaraciones de algunas de las víctimas al respecto. Realmente, y van surgiendo más detalles y también testimonios de los deleznables abusos sexuales atribuidos a este activista religioso detenido por la policía y la fiscalía y cuya prisión preventiva ya se requirió. Las víctimas comenzaron a romper el silencio y claman un castigo. Ayer, a través de un audio, escuchábamos la historia de una de ellas, hoy ya adulta, pero hoy más personas, más víctimas comenzaron a denunciar, a hablar y a contar la horrenda historia que gira en torno a esta persona con cierta discapacidad física que iba de una iglesia a otra, y ahí también hay que cuestionar la responsabilidad que tienen las autoridades de la Iglesia Católica, porque era echado de una parroquia por estos antecedentes, no iba a la denuncia donde realmente tenía que llegar, a la fiscalía, simplemente los desvinculaban, iba a otra parroquia de otra ciudad y así sucesivamente. Esto ocurría desde hace 10 años. Imagínense la cantidad de víctimas que pudo haber tenido en ese historial. Por lo menos hasta hoy, 8 ya tomaron coraje, denunciaron y hablaron acerca de esta situación que tiene que ver, reiteramos, sobre el abuso que ejercía este hombre en nombre de Dios. Y la siguiente historia me preocupa porque es lo que está pasando en este momento en la cárcel regional de Ciudad del Este, donde de por sí ya hay una aglomeración, un hacinamiento, una cárcel preparada para no más de 500 personas, y hoy este sitio alberga a más de 1000. Bueno, en conferencia de prensa, los representantes del Ministerio de Salud confirmaron que de las 130 muestras tomadas, 69 funcionarios y 39 internos dieron positivo al COVID-19 dentro del penal regional de Ciudad del Este, los cuales, de acuerdo a este reporte también, el 20% cuenta con otras enfermedades patológicas. Todos los privados de libertad están aislados dentro del centro penitenciario, mientras que una treintena de funcionarios guarda cuarentena en albergues. De momento se manejan varias hipótesis sobre el contagio, teniendo en cuenta que no recibían visitas, pero sí mercaderías, inclusive desde el Brasil. Aquellos internos brasileños recluidos recibían sus encomiendas desde el otro lado de la frontera. De momento se toman las muestras del resto del personal como también de la población para
determinar el nivel de contagio, pero es una alarma permanente para Salud Pública, cuyas autoridades tuvieron que ir y amanecer hoy en la capital del Alto Paraná para tomar determinaciones al respecto. Y el siguiente tema me alegra porque en contrapartida a lo que está pasando en la capital del Alto Paraná, en Lambaré, hubo muy buenas noticias desde la confirmación de un caso positivo de una funcionaria. El doctor Richard Lescano, director del Hospital Distrital de Lambaré, informó al intendente Guido González hoy que las 50 tomas de muestras del COVID-19 realizadas a los funcionarios de la municipalidad salieron todas negativas. Cabe aclarar que la empleada que dio positivo se encuentra en aislamiento y en perfecto estado de salud. Ante la sospecha y los contactos que tuvo ella con sus compañeros de trabajo, se tomó la determinación de este muestreo general, de cerrar las puertas de la municipalidad y esperar justamente estos resultados que finalmente hoy se dieron a conocer y todos negativos. Ante esta situación es muy probable, lo decía el propio intendente, que la próxima semana ya se pueda reabrir las puertas de la comuna lambareña. Una muy buena noticia para la vecina ciudad. ¿Ya hay algunos enfermos ahí, amigo? Sí, hay muchos conmigo acá, amigo. ¿En tu pabellón? Vamos a ver la mitad. Sí, en otros pabellones, en todos los pabellones están con fiebre, con gente hace fama. Hay personas que ya no pueden más. La mafia es muy grande. Y si es que empiezan a morir gente de la mafia, ahí sí que la cosa se va a mejorar. Bueno, de hecho, esta situación que se descubría en la capital del Alto Paraná con relación a los primeros 2 y luego 3 contagiados en el plenar regional, esta situación obligó a que prácticamente la Plana Mayor de Salud Pública vaya hasta la capital de esta región, allá en el este, se reuniera con la gente, autoridades penitenciarias y esperara el resultado justamente de estas muestras que finalmente, de acuerdo a lo que se dio a conocer, hay ya un contagio masivo, Juan. Exactamente, Carlos. Acá lo que preocupa es principalmente el nivel de riesgo de toda la población. Estamos hablando en este momento 39 casos en presos, 69 en funcionarios. Y lo que preocupa es el árbol epidemiológico de estas personas, los guardiacárceles, funcionarios, que fueron a sus casas este fin de semana, mientras que los internos que dieron positivo en la fecha ya habían manifestado algunos síntomas o algunas molestias en la semana pasada. O sea que hace varios días ya habría existido esta circulación comunitaria dentro del penal. Decía el doctor Portillo también que se van a analizar los riesgos de cada uno de los internos. ¿Quiénes son los que tienen patologías y quiénes son los mayores a 60 años? Exactamente. Lo que se pretende es determinar el árbol epidemiológico. Hasta ahora no se ha podido identificar al paciente cero o de dónde se contagió o cómo se contagió. Pero también lo preocupante es acá con relación a lo que decía Juan, la familia externa de estos funcionarios con COVID positivo. Esto ocurría esta mañana, una conferencia de prensa conjunta entre la gente de Salud Pública como también el director regional de esta cárcel. Clínicamente relevante en este momento. Está definida la estrategia de manejo de la población interna. Hay que tener en cuenta que tanto el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social como el Ministerio de Justicia trabajaron un protocolo de manejo de la población penitenciaria
En el caso puntual de Ciudad del Este, inclusive por un acuerdo con la población interna se había establecido no recibir visitas, y también hemos definido, digamos, el manejo de eventuales casos que pudieran requerir algún tipo de asistencia médica de mayor complejidad a la que van a recibir, y eso está garantizado. Se garantiza la asistencia médica permanente con recursos de la propia penitenciaría o del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Se activan los procedimientos de vigilancia epidemiológica de manera a identificar a posibles contactos. Ya estamos trabajando a fin de ampliar la toma de muestra para diagnóstico de la totalidad de la población penal. Eso se va a hacer en forma gradual, sobre la base de criterio epidemiológico, ¿verdad? Quienes tienen síntomas, quienes presentan algo llamativo o presentaron algo llamativo, de manera a llegar a cubrir al 100% de la población, tanto de internos como de funcionarios, y obviamente se va a trabajar sobre el dibujo, el diseño del mapa epidemiológico de contactos de cada uno de los casos positivos. En líneas generales podemos decir que la situación planteada tiene cierta similitud en lo que respecta al contexto epidemiológico y al manejo, a lo que hemos visto ya en alguna ocasión con albergues que se vienen manejando, ¿verdad? Entonces, se trata de una población que está controlada. Vamos a trabajar en la identificación de los contactos desde el punto de vista del funcionariado. Es también una población, digamos, que está bajo control porque está nominalizada. Trabajaremos en la identificación de los contactos familiares. Obviamente se va a aplicar las medidas de aislamiento que son de rigor para este tipo de situación. Entendemos que de buenas a primeras la situación está bajo control. Vamos a hacer el acompañamiento desde Salud Pública con todo lo necesario para llegar a definir con precisión ese mapa epidemiológico, el mapa de contagios, y se hará todo para hacer un acompañamiento también desde el punto de vista sanitario a los pacientes ya diagnosticados como positivos y a los que eventualmente con el correr de los días puedan ser diagnosticados. Guillermo, si quieres decir algo. Sí. Nada más que agregar lo que dijo el viceministro. Desde el punto de vista epidemiológico, se considera como un brote en un área controlada, la que sería la penitenciaría, comparable, como lo dijo bien él, a lo que ya nos ocurrió en algún albergue. Pero sí, el componente que sí complejiza un poco más el escenario es un poco los casos de los funcionarios, ¿verdad? De la penitenciaría que dieron positivo también. Varios de ellos ya están en un albergue que pudo dar la región. Y desde el punto de vista epidemiológico, nosotros, o esta gente antes de ir al albergue, estaba con su familia. Entonces tenemos que hacer un poco un estudio de contacto, del árbol de contacto de cada caso. El equipo de vigilancia de nivel central venía a acompañar acá al equipo regional, porque es un árbol, cada caso tiene un árbol con su familia, con su grupo de contacto en su comunidad, para hacer un poco el mapeo y dimensionar el brote, si es que esto se dispersó mucho en la comunidad o no, ¿verdad? Esto es lo diferente, ¿verdad? Pero con respecto a lo de la prisión, lo entendemos así como un albergue también. Principalmente es de personas jóvenes, ¿verdad? El promedio de edad es una edad donde la patología no muestra su peor cara. Se va a hacer una stratificación de riesgo también de las personas que están dentro del penal, que tengan alguna patología de base o edad que de riesgo, ¿verdad? Esto es lo que van a ser separados, ¿verdad? Pero en términos generales yo creo que está bien encaminado. ¿Cuántos casos confirmados tenemos?
Bueno, esta es la situación que se da, repetimos, a estas horas en el penal de Ciudad del Este. De esta situación complicada, de esta situación sensible, vamos a una buena noticia. Exactamente, hablamos de lo que pasa en Lambaré porque, bueno, después de este temor masivo que existía con respecto al crecimiento de casos, la ciudad por el momento no registra más casos positivos, Carlos. En la municipalidad, y tiene que ver con aquel primer caso de una funcionaria, está el intendente Guido González. ¿Cómo te va, intendente? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, para ti y mi respeto siempre a la amable teleaudiencia. Bueno, la buena noticia es que los 50 test que fueron tomados al entorno cercano de la funcionaria, que dio positivo, finalmente estos resultados son negativos, intendente. Así mismo es, Carlos, pero también tengo que aclarar que es de forma extraoficial todavía ese informe que nosotros tenemos, pero creo que es de muy buena fuente. Esperamos ahora en forma oficial. Yo creo que dentro de poco va a informar el ministro Mazzoleni, entonces nosotros estamos atentos, pero que la primera noticia que se nos dio hoy, que de los 50 ninguno dieron positivo, que es muy alentador para nosotros y estamos muy contentos por ellos. Intendente, con esto se confirma la reapertura de la municipalidad para este lunes. Y nosotros creemos que sí, pero vamos nosotros a esperar qué dice Vigilancia Sanitaria. Nosotros vamos a adecuarnos a ellos. Lo que ellos nos dicen, vamos a cumplir nosotros estrictamente lo que dice el Ministerio de Salud. En el caso de que esté la venia, desde el lunes, como se había hablado incluso en estos días que nos decía, si se confirmaba se iba a extender, pero que también en el caso de que no haya esta confirmación masiva, lo más probable es que la municipalidad reabra sus puertas la próxima semana, tomando como referencia, intendente, las arcas en rojo. Asimismo, don Carlos, asimismo nosotros esperamos ya que, de acuerdo a lo que nos había dicho la gente de vigilancia, que dependíamos mucho de los resultados de estos funcionarios que se fueron a mandar a hacer su prueba de COVID. Inclusive nos dijeron ya también que por lo menos algunas de las áreas podamos ir reabriendo ya desde este viernes, pero nosotros vamos a esperar, vamos a ser conscientes, vamos a ser tranquilos. Todas las indicaciones del Ministerio de Salud, nosotros vamos a cumplir estrictamente lo que ellos nos dicen. ¿Qué se sabe finalmente, intendente, agradeciendo tu tiempo, de la funcionaria que había dado positivo? ¿Cómo está ella? ¿Está en comunicación permanente? ¿Están siguiendo de cerca su evolución? Sí, don Carlos, nosotros todos los días le estamos llamando, estamos mensajeándole a esta señora. Ella está súper bien, está aislada, está en su casa y está demasiado bien. Siempre ella me dice, no, si este nomás es coronavirus, no sé, porque yo estoy demasiado bien, me dice. Entonces también me pone muy contento de que ella esté súper bien. Excelente, intendente, gracias por tu tiempo. Queríamos hablar sobre esta información que teníamos también de primera fuente y sabemos que, bueno, en cualquier momento Salud Pública también comparte a través de sus redes esta buena noticia para la gente de Lambaré. Un abrazo. Gracias a usted, don Carlos, muchas gracias. Gracias, Guido González, intendente de Lambaré. Importantísimo, Carlos, lo que dice el intendente, ya lo que se da también por ahora en Ciudad del Este. Casos asintomáticos o casos leves de los positivos al COVID-19. Exactamente. Bueno, 13:24. Vamos, si me indicás, por favor. Está la ministra. Está la ministra de Justicia, con Fernanda. Vamos a tomar la señal, por favor. Vamos a escuchar. ¿Está Fernanda. Adelante, buenas tardes. Mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? El saludo también para todos los televidentes. Asimismo, ya estamos aquí en compañía de la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, para seguir hablando de este tema que ahora está claramente acaparando la atención de salud pública, todo lo que tiene que ver también, ministra, con el plan a continuación que tienen para lograr contener también el contagio que se pueda dar en la penitenciaría de Ciudad del Este. ¿Cuál es? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, nosotros en Ciudad del Este tenemos una serie de containers que estaban previstos para otros fines porque teníamos un problema estructural y íbamos a mudar ahí a un grupo de personas. Ahí se pondrían inicialmente a los casos positivos. Tenemos también otro grupo de personas que están en una parte como en cuarentena porque habían ingresado hace un tiempo, que están totalmente sanos. A ellos también le estamos reubicando. Y el pabellón donde se dieron los positivos es el que se va a aislar totalmente, ¿verdad? Hasta que se tenga el resultado de las otras muestras que se tomaron. Eso es con relación a la población penitenciaria.
Con relación a los funcionarios, ellos ya están en un albergue, 30 están en un albergue. Vamos a continuar con la toma de muestra y está trabajando el director del penal, está reestructurando con la Jefatura de Seguridad los esquemas para la cobertura del penal, ¿verdad? Pero el plan con el Ministerio de Salud es tomar todas las muestras de toda la población. Queremos extenderla, le hemos pedido que haga lo mismo ya también con la población del penal de mujeres y de los adolescentes. O sea, estamos tramitando cubrir todas las poblaciones de Ciudad del Este. ¿Cuántos serían ya juntando lo que es la población de mujeres y de niños? Y nosotros llegaríamos a 1.500 personas en total. Si es que tenemos en cuenta también la cantidad de funcionarios, por ahí pasaríamos un poco de 1.500. Ahora, usted menciona, ministra, 30 personas en albergues. Sí. Son 39 ahora los confirmados. ¿Qué Sí. pasa con ese restante de 9? No, pero tenemos en el albergue, tenemos gente que dio negativo. Ah. O sea, no es que los 30 que están en el albergue dieron positivo, entonces están trabajando ahora mismo con el equipo de salud penitenciaria y el equipo del Ministerio de Salud que está en Ciudad del Este en reestructurar todos estos positivos y negativos, y nosotros estamos también pidiendo autorización para poder contratar más personal. ¿Cuánto más o menos estarían Y bueno, necesitando? nosotros hoy nuestra prioridad es Ciudad del Este. En este mismo momento es Ciudad del Este. Ahora, después también hay un equipo de salud que va a reforzar el trabajo, porque en Ciudad del Este teníamos un solo médico y nuestra que estuvo en cuarentena, pero que está bien por otros motivos, porque estuvo en otro lugar expuesto también, pero nuestra enfermera también está en cuarentena. Entonces, un nuevo equipo de salud penitenciaria va a asumir en Ciudad del Este, probablemente mañana, y vamos a trabajar priorizando en este momento Ciudad del Este, ¿verdad? Tanto en la cobertura de seguridad como en la cobertura médica. Hablaban en estos días, cuando saltaban los primeros casos, de 7 personas que forman parte de esta Dirección de Salud Penitenciaria allá en Ciudad del Este. Este dato no sé si es correcto, ministra, si se busca aumentar eso. No, la Dirección de Salud Penitenciaria funciona acá, sería la Unidad de Salud Penitenciaria del penal, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener en cuenta que los médicos no tienen un horario igual a los funcionarios penitenciarios, entonces cubrir 24 horas es una dificultad, y eso es lo que ahora vamos a reforzar para que todos los días, 24 horas, haya personal médico en el penal. Ahora, ayer destacaban el tema del trabajo en cuadrillas. ¿Se estaba trabajando en cuadrilla con los guardias penitenciarios ahí, o finalmente cómo fue que de una cantidad X de guardias penitenciarios 39 dio positivo? Bueno, nosotros tenemos más guardias con positivos que internos. De los positivos, la mayor cantidad son agentes penitenciarios. El trabajo de cuadrilla es una forma de trabajar nuestra, que son grupos de guardia, ¿verdad? Pero si ellos tienen contacto entre ellos, no solamente en la salida o en la entrada, sino fuera de su grupo de guardia, por supuesto que van a estar expuestos, ¿verdad? Y sobre todo si es que un grupo de guardia tuvo contacto con la persona privada de libertad que ya estaba enferma. O sea, ahí principalmente se habría dado esto. Claro, de hecho que es así. O sea, son de diferentes cuadrillas entonces. Claro, sí. ¿Qué pasa ahora con la situación de otros penales, ministra? Situación, por ejemplo, de Tacumbú, Buen Pastor. Bueno, ¿se va a trabajar también de forma diferente con ellos ahora? Nosotros cerramos, o sea, ya se suspendieron todas las visitas a pedido nuestro. Se conversó con la población para suspender las visitas en los penales que estaban recibiendo visitas, porque no todos se abrieron luego las visitas. Sí. Y ahora vamos a trabajar en comunicación con el equipo de salud. Hablamos de hacer un mapeo de los otros penales para centrarnos en los grupos de riesgo, que nosotros ya tenemos las personas que tienen enfermedad de base, tenemos identificadas, y ver los que estarían más propensos o expuestos. Pero también Salud va a trabajar con sus programas. Nosotros tenemos Programa Nacional de Lucha contra la Tuberculosis, que es de Salud, trabaja con nosotros. Pronacida también trabaja con nosotros. Entonces ellos les convocan a todos sus programas que son vinculados a enfermedades de base, y todos esos programas van a trabajar ahora en Ciudad del Este y después se van a trasladar a los otros centros penitenciarios.
¿Cuántos son aproximadamente los funcionarios penitenciarios en su totalidad allá en 134, entre personal de blanco y personal penitenciario. O sea, sumados los dos son 134 y hasta estos días había 1.178 internos. Ajá. ¿Y cómo van a hacer para cubrir esa falta finalmente? O sea, también, aparte del personal de blanco que van a tener que ubicar en el penal ahora, también van a necesitar una cantidad de X de guardias penitenciarios. Estamos viendo ahora cubrir los guardias penitenciarios, igual están trabajando ellos en reestructurarse, porque tenemos que seguir las indicaciones de salud. Si salud dice que es mejor que no salgan, se quedarán ahí los 15 días. También la gente que está en los albergues. Entonces están trabajando ellos para reorganizar eso entre los positivos y los negativos. Y también nosotros vamos a reforzar con más personal. Es decir, hoy la prioridad es Ciudad del Este. Claro. ¿Este albergue para funcionarios penitenciarios está ahí dentro del penal también? No. Es un albergue, Codena nos está apoyando a nosotros. Son los albergues que se manejan como cuando uno viene del exterior. En ese lugar están. ¿Y cuántas personas que estaban ahí? ¿Se hablaba de 50, 60 reclusos dentro del mismo pabellón? ¿O hay más personas que están ahí en el entorno directo? Dentro de ese pabellón eran 60 personas. 60 personas. Y de ese grupo es que 39 dieron positivo. Ajá. ¿Y el resto continúa en ese mismo pabellón? Continúa en ese pabellón porque ya estuvo expuesto. Claro. Es monitorear y después hacerle una segunda prueba. ¿Y los guardias que le estaban cuidando en estos últimos días a ellos, o sea, son los mismos que continuarán cuidando? Sí. No. Acá se va a reestructurar todo eso entre los positivos y negativos. ¿Cuál es la sospecha, ministra, hasta ahora? Porque si bien desde salud todavía no tienen el nexo de cómo ingresó el virus ahí adentro, ¿cuál es la sospecha? Porque finalmente hablaban de guardias penitenciarios, tuvieron un contacto mucho más cercano con los reclusos. ¿Cómo habría sido? Bueno, el nexo propiamente, a nosotros como Ministerio de Justicia, nosotros ya no hurgamos en eso, ¿verdad? Es salud el que hace el árbol epidemiológico. Nosotros ya tenemos el virus y tenemos que trabajar con esa situación. La forma de ingreso del virus, la forma de contacto entre ellos más y es que es imposible dentro de un penal la forma de trabajar con el hacinamiento que hay, no estar en contacto con ellos. Es imposible que la gente camine sin cruzarse absolutamente con nadie. Pueden no tocarse, pero de que están cerca, porque no se puede estar todos separados si son 1.178. Pero tuvo que haber un contacto mucho más cercano, por lo menos una ronda de terera, un vaso compartido, algo así. Y eso ya va a determinar salud cómo fue el mecanismo de contagio. Pero nosotros trabajamos a partir de la creencia de que ya todos estuvieron expuestos y ya hay que hacerle a todos el test. A todos. Que serían más o menos 1.500. 1.500. Carlos, Juan, no sé si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta también aquí para la ministra. Exactamente, Fernanda. A ver si podemos consultarle una información de último momento que nos confirma nuestra compañera Blanca López. Es una situación que se da en el penal de Pedro Juan Caballero. Encuentran explosivos para armar una bomba en la penitenciaría regional. A ver si la ministra maneja más datos. Ministra, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Con relación a eso, nosotros también acabamos de recibir la información. Esta información o este hallazgo es a partir del trabajo que estaban haciendo los funcionarios del penal de Pedro Juan Caballero. El director y los funcionarios hicieron un seguimiento del caso de la semana pasada y ellos fueron los que pudieron obtener la información para ubicar este explosivo. Este es un trabajo coordinado que venimos haciendo, hemos puesto a conocimiento del personal policial y también del Ministerio Público, y mayores datos de la investigación ya quedan a cargo, o sea, el personal penitenciario le va a entregar al Ministerio Público la información que obtuvo a los efectos de ubicar este explosivo. Ministra, ¿tendría que ver con grupos criminales, facciones determinadas como responsables de financiar el ingreso de estos explosivos? Bueno, nosotros tenemos esto es continuación de lo que sucedió la semana pasada. Nosotros tenemos parte de la información de que sí está vinculado a unas incomodidades en algunas decisiones que se tomaron de trasladar a ciertos funcionarios, y mayores datos de eso ya le va a dar
le va a dar la Fiscalía seguramente en su momento, pero lo que nosotros sí podemos decir que sí creemos que está vinculado con el PCC. ¿Esto tenía que ver como para demostrar su descontento o también la posibilidad de una fuga masiva? Y eso ya deberíamos ver, porque parte de la información inicial era que era como una venganza por haber sido trasladado del penal. Bueno, ministra, muchísimas gracias. No sé si Fernanda tiene otra consulta. Agradecerle el tiempo. Sabemos que está en una situación complicada de tiempo, horario. Sobre todo, Carlos, que el Ministerio de Justicia fue uno de los que tuvo mayor trabajo en las últimas 24 horas. Sí. La vemos ahí a la ministra con un cansancio un poco notable, pero mucha fuerza, ministra, también para ese trabajo que se viene a partir de ahora, ¿no? Bueno, yo lo que les quiero decir es que ustedes tienen que tener en cuenta que nosotros somos la única cartera del Estado con esta pandemia que estamos con 2 emergencias. Bueno, nosotros ya teníamos la emergencia penitenciaria y como ustedes pueden ver, eso no paró, no descansamos, se siguieron dando episodios, ahora un hallazgo importante. Y siempre, lamentablemente, Pedro Juan Caballero da noticias negativas, pero hoy podemos decir que es una noticia positiva en el medio de todo este problema, porque es el trabajo de los funcionarios honestos y fieles a la institución que deriva en este hallazgo, ¿verdad? Fue el trabajo de ellos y le pusimos, por supuesto, a disposición a la Fiscalía toda la información. Doctora, como siempre, un placer. Muchas gracias por tu tiempo. Buen resto de jornada y el poco tiempo de descanso que sea reparador. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Fernanda, también por este contacto. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, importantísimo, Carlos, lo que decía la ministra, se va a poner énfasis en este control que se va a hacer en cuanto a aislamiento. Sí. Por un lado, estos 39 funcionarios entre guardias y personal administrativo, ojalá que esta cifra se estanque en este momento y ojalá que tampoco se extienda en cuanto a el árbol de epidemiología fuera del penal. Claro, pues estamos hablando de 1.200 reos, una población un poco más de 1.000. Ya hay prácticamente casi el 10% que bueno, de ese grupo que está ahí bajo sospecha y algunos casos confirmados. Entonces la idea es aislar esto y que no se propague, porque es como encender una línea de pólvora de la punta después del resto, porque viven en un hacinamiento, en una situación compleja, donde interactúan, entonces comparten cubiertos, tereré, están en permanente contacto. Entonces es muy complicado frenar esto y ojalá se logre aislar a los casos positivos y el resto de la población también pueda por bloques mantenerse en ese aislamiento físico para evitar que esto sea realmente un polvorín. Exactamente, 13:38 minutos. ¿Recordás, Carlos, el nivel de ocupación de camas que iba a ser fundamental para determinar un inicio de un pico? 50%. Hay números que preocupan, porque esto está en aumento. Bueno, después de la pausa comentamos esto, ya regresamos. Él me decía que ella tenía solo 2 meses de vida. Psicológicamente él me manipulaba. Lo que me pedía constantemente era que le envíe mis fotos desnudas. Mediante que yo tenía una relación, cuando se hizo con él tenía relaciones con mis otras compañeras. Creíamos nosotros realmente que él nos hacía querer buscarle a Dios, que realmente nosotros tengamos ese encuentro íntimo con Dios. Preocupante realmente este caso, Carlos, porque lo que presentan ahora en la denuncia las víctimas es que estos casos ya se habían presentado ante otros líderes religiosos anteriormente y no tomaron los recaudos necesarios para hacer que la Fiscalía por lo menos intervenga. Pero estamos hablando de un antecedente de aproximadamente 10 años que era una conducta repetitiva por parte de este hombre que fue recorriendo de iglesia a iglesia entre Lambaré, Villa Elisa. En una iglesia era denunciado, saltaba, evidentemente hubo una protección por parte de las autoridades religiosas, sacerdote, obispo. ¿Y qué hacían? Simplemente lo expulsaban, lo echaban, sin comunicar a las autoridades, ni tampoco a las otras comunidades religiosas. ¿Y qué hacía? Volvía a ir a otra iglesia de otra ciudad, armaba el grupo y se repetía esta conducta ilícita de abusar
de estas jóvenes que en su mayoría menores de edad, vulnerables porque estaban con problemas en la casa, buscaban un espacio, un refugio en la iglesia, en estos grupos juveniles, y finalmente terminaban siendo abusadas. Tremenda esta historia, y también esto que tiene que ver con la complicidad de los líderes religiosos y de la propia cabeza de la iglesia, que en su momento no denunció y permitió que sigan sumándose víctimas. Tenemos información de último momento. Bueno, a ver qué nos dice el ministro Mazzoleni a través de su tuit. Publica el reporte de esta jornada de hoy, 24 de junio. Procesamos 1.357 muestras, 106 dieron positivo, 102 contactos y 4 del exterior. Todos en aislamiento, 2 internados. Sube también, Carlos, la cifra de internados. Aumenta. Uno se encuentra en terapia intensiva en este momento. 18 recuperados, sumando así 944. Total de confirmados 1.528 en este momento, según el último reporte oficial. Y ojo, de los contactos, dice el siguiente tuit del ministro Mazzoleni, y en relación a la identificación de los casos en el penal de Ciudad del Este, 63 son funcionarios del penal y 39 son personas privadas de su libertad. Así que esta es la aclaración que hace a continuación de su reporte oficial el ministro Mazzoleni. No recuerdo haber registrado tantos confirmados en un día. 126 había sido en el mes de abril, un pico que se había dado con la gente que regresaba del exterior. Pero igual, más de 100 es mucho. Es muchísimo. Es mucho el número, justamente, y ojo con esto porque va a depender mucho de cómo estemos en este reporte, en la cantidad de contactos, de circulación y también de ocupación de camas, para que finalmente el gobierno termine tomando la determinación de frenar totalmente esto o de volver a una fase anterior en la que estamos. Repetimos, tuit del ministro Mazzoleni, que tiene que ver con la actualización de esta jornada. Y otra zona que también preocupa tiene que ver con Yolas y hace referencia incluso a militares que estaban custodiando un albergue y que fueron denunciados por haberse paseado y recorrido la comunidad. Lo que preocupa es esto, Carlos, porque ahora epidemiólogos de la zona piden volver a fase 0 nuevamente en esta ciudad, buscando frenar un posible brote del COVID-19 en esta región, a raíz de que 7 militares que estaban custodiando un albergue de esta ciudad dieron positivo al COVID-19 y supuestamente no cumplieron las restricciones sanitarias. Hay una preocupación también de la intendencia de esta ciudad acerca de esta situación. Habló el intendente Carlos Duarte, lo escuchamos. Hay mucha necesidad y retroceder a una fase 0, que es lo más recomendable, sería realmente mucho más crítico de lo que ya estamos hoy, ¿verdad? Mucha fuerza, intendente. Carlos Duarte, gracias. muchas gracias. Gracias por su tiempo. Ayola, departamento de Misiones, esto opaca de alguna manera, hoy se destacaba bien temprano, fiesta patronal en San Juan Bautista de las Misiones, que es la capital, pero de hecho
en instantes vamos a ampliar la postura de la Intendencia Municipal ante esta preocupación que tiene que ver justamente con los casos confirmados de COVID-19 en esa parte de la República. Exactamente, Carlos. Mientras tanto, tenemos más información porque les contamos lo que va a ocurrir este domingo en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, porque se habla de una misa abierta desde los autos. El Monseñor Edmundo Valenzuela, arzobispo de Asunción, anunció la realización de una celebración eucarística, Fiesta del Señor, en la modalidad de automisa, que tendrá lugar este domingo a las 8 de la mañana en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. El objetivo principal de esta ceremonia es la de elevar una oración por el fin del coronavirus que afecta actualmente al mundo entero. Especialmente se ofrecerá la misa a quienes no lograron participar aún de ninguna en los últimos meses, ya que diariamente se ve afectada la participación de numerosos fieles por el límite de personas permitidas según el protocolo que establece el gobierno para las ceremonias religiosas en la fase 3 de la cuarentena inteligente. Bueno, vamos con más información. Exactamente. Tenemos otra información que nos habla de que el Ejecutivo establece una reducción de los impuestos en cuanto a la frontera, y esto va a beneficiar principalmente a los comerciantes. El gobierno anunció la reducción al 5% del impuesto al valor agregado para el sector de las artesanías, de modo a generar un alivio para que puedan comercializar sus productos ante la crisis generada por la pandemia. El anuncio lo hizo la presidenta del Instituto Paraguayo de Artesanía, Adriana Ortiz, tras la reunión que mantuvo en Palacio de Gobierno con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. El mandatario firmó esta mañana el decreto que establece la reducción de impuestos que entra en vigencia desde la fecha y se extenderá hasta diciembre del año 2020. Según un recuento oficial del Ministerio de Salud, 70% de los casos en Paraguay fueron por contacto. Desde el inicio de la fase 3 de la cuarentena inteligente, la semana pasada, se registró un total de 133 casos nuevos del COVID-19 en el país, según la actualización diaria que brinda el Ministerio de Salud Pública. De este total, 98 casos fueron por contacto comunitario, es decir, con personas diagnosticadas con el virus, ya en nuestro país. Un mes antes, los casos nuevos detectados eran predominantemente de personas que regresaban del exterior. Al momento de avanzar en la fase 2 de la cuarentena inteligente, el 95% de los casos eran provenientes del exterior y solo el 3% correspondía a casos por contagio en la comunidad. Así también el número de casos sin nexo ha tenido un aumento, representando en la última semana el 14% de los confirmados. Y el operativo Estrategia en Calle pretende asistir a menores de edad que se encuentran en esta situación. Este programa es impulsado por el Ministerio de la Niñez y Adolescencia. Estima dar cobertura de 24 horas durante los 7 días de la semana a los menores en situación de calle, según anunció la institución. La iniciativa pretende contrarrestar la situación de explotación sexual y laboral, violencia, consumo de estupefacientes y situación de calle de niñas, niños y adolescentes. Este proyecto tiene el objetivo de fortalecer el equipo de abordaje y ampliar los horarios de cobertura en los principales focos de vulnerabilidad. Las declaraciones juradas ya son públicas porque la Contraloría General de la República finalmente publicó este miércoles más de 2.000 declaraciones juradas de altos funcionarios públicos que ocuparon cargos entre los años 1998 y el 2017. Por medio del portal digital de la Contraloría, la ciudadanía en general podrá tener acceso a estas documentaciones. La página web para el acceso es dgbpublico.contraloría.gov.py. Enseguida ampliamos esta información, Carlos, con la gran cantidad de números que no cuadran para muchos. Unos políticos que registran un aumento pero desmedido en sus fortunas desde que empezaron a trabajar en la función pública. Estamos hablando de algunos casos mínimamente 100% y otros 500% gente que conocíamos en la década de los 90 como humildes trabajadores, otros que vivían incluso en la casa de la madre por la incapacidad de tener su casa propia, hoy tienen flotas de vehículos, mansiones, propiedades, cuentas bancarias en el extranjero. Y uno se pregunta, con un salario en la función pública,
de no más de 30, 40 millones de guaraníes poder lograr en ese tiempo amasar semejante fortuna? Es la gran pregunta y la gran incógnita, incluyendo incluso un expresidente de la República que en su momento, a finales de los 90, era colega. Era un periodista. Exactamente. Y dos casos, Carlos, de la Cámara de Diputados. En primer lugar, el diputado Carlos Portillo. Honorarios profesionales con C, con una falta ortográfica, publicaba su declaración jurada. Y por docente de una universidad cobraba 7 millones años atrás. Y en otro caso, un diputado... Enseñanza. ¿Usted cómo escribe enseñanza? Con S, claramente. ¿Y usted cómo vio que estaba ahí? Con C. Profesionales. No, pero con C también estaba... Qué bárbaro. Y otro caso, un diputado que pagaba a sus cajeros de dinero público, pero que había declarado un activo millonario. O sea que además de ser millonario, usaba el dinero de la gente para pagar a sus empleados particulares. ¿Ya hay algunos enfermos ahí, amigo? Sí, hay muchos confiados acá, amigo. ¿En tu pabellón? Sí, en otros pabellones, en todos los pabellones están con fiebre, con gente hace fama. Hay personas que ya no pueden más. La mafia es muy grande. Y si es que empiezan a morir gente de la mafia, ahí sí que la cosa se va a empeorar. Bueno, una situación muy compleja, una situación muy preocupante la que se vive en el penal de Ciudad del Este ante esta nueva confirmación, incluso también de qué manera se sienten ahí los internos dentro del penal que ayer estaban con los ánimos muy alterados, incluso hubo una amenaza de amotinamiento que finalmente se frustró después de la intervención de la gente de salud pública, que hoy autoridades tuvieron que amanecer en la capital del Alto Paraná. Exactamente, Carlos. ¿Y por qué se daba esta amenaza de amotinamiento? Ante la creencia de los internos de que los nuevos que ingresaron recientemente fueron los responsables del ingreso del COVID. Hoy aclaraba tanto el director de vigilancia como el viceministro Portillo que es muy difícil dar exactamente con el caso cero dentro del penal. Recordemos que también los internos recibían mercaderías. Desde Brasil. Desde Brasil. No se descarta que entre esas mercaderías habría llegado el virus. O sea, un árbol epidemiológico todavía muy difícil de encontrar el hilo, ¿no? Bueno, ¿qué decía Mazzoleni concretamente sobre el tema de Ciudad del Este? A ver, tenemos el tuit ahí que señala... De los contactos más abajo, en relación a la identificación de los casos en el penal de Ciudad del Este, 63 son funcionarios del penal y 39 son personas privadas de su libertad. Y con esto suman finalmente estas cifras, 106 en total y no 108 como se había pensado inicialmente. Sí, es el seguimiento justamente de este tuit que publicó sobre el reporte y en uno siguiente habla concretamente de la situación del penal de Ciudad del Este. Asimismo, y retomamos lo que decían más temprano las autoridades que se fueron de pleno hasta la zona de Ciudad del Este. Ahí estamos justamente compartiendo lo que decía el ministro acerca de la aclaración de los casos confirmados en el penal. 63 funcionarios. Las medidas urgentes, Carlos, se van a aislar a los pacientes en riesgo. ¿Quiénes son? Los mayores de 60 y también los pacientes que tengan algún tipo de patologías. ¿Quiénes son mayormente los que dieron positivo? Personas jóvenes dentro de la población penitenciaria. Igual decía también que del total de estos casos confirmados, un 20% padecen de algún tipo de patología de base. Y la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, también nos confirmaba que está el otro inconveniente. Si estamos hablando de 63 funcionarios, la mayoría guardia de cárceles, ¿cómo queda la seguridad interna del penal? Están viendo a manera urgente de contratar empleados para la función de guardia cárceles ante esta situación, porque si el resto de los penales está con problema de personal y con esta cantidad de gente en cuarentena, bueno, evidentemente van a tener que traer de otro sitio gente que sirva de custodios allí. Pero, repetimos, esta mañana la gente de salud pública, las autoridades tuvieron que viajar al Alto Paraná, ver la situación in situ y también tratar de tranquilizar a la población, pero tomando los recaudos necesarios. Esto pasaba esta mañana en Ciudad del Este.
presentando un cuadro clínicamente relevante en este momento. Está definida la estrategia de manejo de la población interna. Hay que tener en cuenta que tanto el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social como el Ministerio de Justicia trabajaron un protocolo de manejo de la población penitenciaria. En el caso puntual de Ciudad del Este, inclusive por un acuerdo con la población interna se había establecido no recibir visitas, y también hemos definido digamos, el manejo de eventuales casos que pudieran requerir algún tipo de asistencia médica de mayor complejidad a la que van a recibir, y eso está garantizado. Se garantiza la asistencia médica permanente con recursos de la propia penitenciaría o del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Se activan los procedimientos de vigilancia epidemiológica de manera a identificar a posibles contactos. Ya estamos trabajando a fin de ampliar la toma de muestra para diagnóstico de la totalidad de la población penal. Eso se va a hacer en forma gradual, sobre la base de criterio epidemiológico, ¿verdad? Quienes tienen síntomas, quienes presentan algo llamativo o presentaron algo llamativo, de manera a llegar a cubrir al 100% de la población, tanto de internos como de funcionarios, y obviamente se va a trabajar sobre el dibujo, el diseño del mapa epidemiológico de contactos de cada uno de los casos positivos. En líneas generales podemos decir que la situación planteada tiene cierta similitud en lo que respecta al contexto epidemiológico y al manejo, a lo que hemos visto ya en alguna ocasión con albergues que se vienen manejando, ¿verdad? Entonces, se trata de una población que está controlada. Vamos a trabajar en la identificación de los contactos desde el punto de vista del funcionariado. Es también una población, digamos, que está bajo control porque está nominalizada. Trabajaremos en la identificación de los contactos familiares. Obviamente se va a aplicar las medidas de aislamiento que son de rigor para este tipo de situación. Entendemos que de buenas a primeras la situación está bajo control. Vamos a hacer el acompañamiento desde Salud Pública con todo lo necesario para llegar a definir con precisión ese mapa epidemiológico, el mapa de contagios, y se hará todo para hacer un acompañamiento también desde el punto de vista sanitario a los pacientes ya diagnosticados como positivos y a los que eventualmente con el correr de los días puedan ser diagnosticados. Guillermo, ¿quieres decir algo? Sí. Nada más que agregar lo que dijo el viceministro. Desde el punto de vista epidemiológico, se considera como un brote en un área controlada, la que sería la penitenciaría, comparable, como lo dijo bien él, a lo que ya nos ocurrió en algún albergue. Pero sí, el componente que sí complejiza un poco más el escenario es un poco los casos de los funcionarios, ¿verdad? De la penitenciaría que dieron positivo también. Varios de ellos ya están en un albergue que pudo dar la región. Y desde el punto de vista epidemiológico, nosotros, o esta gente antes de ir al albergue, estaba con su familia. Entonces tenemos que hacer un poco un estudio de contacto, del árbol de contacto de cada caso. El equipo de vigilancia de nivel central venía a acompañar acá al equipo regional, porque es un árbol, cada caso tiene un árbol con su familia, con su grupo de contacto en su comunidad, para hacer un poco el mapeo y dimensionar el brote, si es que esto se dispersó mucho en la comunidad o no, ¿verdad? Esto es lo diferente, ¿verdad? Pero con respecto a lo de la prisión, lo entendemos así como un albergue también.
principalmente es de personas jóvenes, ¿verdad? El promedio de edad es una edad donde la patología no muestra su peor cara. Se va a hacer una estratificación de riesgo también de las personas que están dentro del penal, que tengan alguna patología de base o edad que de riesgo, ¿verdad? Esto es lo que van a ser separados, ¿verdad? Pero en términos generales yo creo que está bien encaminado. ¿Cuántos casos confirmados tenemos actualmente dentro de la penitenciaría, doctor? Hay 39 casos internos y 69 funcionarios que dieron positivo. Los internos, doctor, ¿dónde van a cumplir cuarentena teniendo en cuenta de que están asignados dentro del penal y sacarlos fuera de esa institución es un riesgo para la seguridad? Se va a hacer una estratificación de riesgo internamente. Ellos no van a salir del penal. Lo que vamos a hacer nosotros es sacar a las personas de riesgo del penal o de otra área, van a ir a otra área del penal. Las personas que tengan una patología de base que hace que la patología en sí sea más, que el COVID, si es que está presente, sea más compleja, ¿verdad? Estos fueron los resultados de una primera toma de muestra. Vamos a intensificar, vamos a intentar llegar a todos los internos, priorizando primero los que son asintomáticos, entrando en diferentes pabellones, priorizando los que son sintomáticos, ¿verdad? Y bueno, en los próximos días tratar de tener un mapeo general de todo el penal, pero ellos no van a ser retirados del penal, a no ser de que la complicación, como siempre se hizo, cuando una persona está en el penal, por la patología que fuere, si era gravedad y tenía que irse al hospital, se va a ir, ¿verdad? Como en las mismas condiciones como siempre se hizo. Y en el caso de ellos se va a utilizar las celdas móviles, entonces, esos containers para aislarlos. En el caso de que sea positivo, no, si en un pabellón tenemos prácticamente todo positivo, ese pabellón sigue igual. Lo que vamos nosotros a hacer es un monitoreo de síntomas. Si hay alguien grave, sí tenemos que sacarle rápido, ¿verdad? No podemos esperar que esté muy grave para llevar al hospital. Pero no va a ser un aislamiento diferenciado. Todo el penal positivo o todo un pabellón positivo, todo el pabellón sigue igual. ¿Se llegó al nexo epidemiológico ya o hay alguna sospecha hasta el momento? No tenemos definido, la verdad, tenemos varias hipótesis. Una cosa importante es que era un centro penitenciario que no estaba recibiendo visitas, entonces eso se descarta, ¿verdad? Pero sí es un centro penitenciario que estaba recibiendo mercaderías de diferentes puntos del país y también del Brasil directamente, ¿verdad? Entonces también eso puede ser una puerta de entrada. No se descarta también el tema de los funcionarios, ¿verdad? Pero entonces es difícil definir el nexo epidemiológico en esas condiciones. Por lo que se va a tomar, ¿cuántas muestras se van a tomar en total? Y usted también hablaba en estos días de la racionalización, de la falta de insumos. ¿Cómo van a hacer eso? Un médico ayer acá estaba hablando de esa situación, de ese problema. Nosotros ya previmos, y esta mañana ya supongo habrá llegado el contingente de la Red Nacional de Laboratorios, una dependencia del Ministerio de Salud, con personal y los insumos necesarios para cubrir el 100% de la necesidad local. Eso ya está garantizado, ¿verdad? Había un stock como algo así como 350 para tomar 350 muestras ya disponibles aquí. Sí. Nosotros completamos lo que sea necesario. Estamos hablando de poco más de 1.170 funcionarios internos y unos 140 funcionarios. El 100% va a ser testado. Incluyendo al personal de blanco, ¿cuánto sería? 1.400 puede ser. Y aproximadamente. Vamos a incluir a todos los que, tengan alguna relevancia desde el punto de vista epidemiológico. Obviamente, el que trabaja, el que está como interno, el que tuvo algún tipo de contacto, el que está vinculado, a todos vamos a incluir. ¿Funcionarios judiciales? Todo aquel que pudo haber tenido contacto o que pueda ser etiquetado como contacto sospechoso, a todos. Abogados también, quienes ingresaron. Y eso habrá que ver, ¿verdad? El diseño, la construcción del mapa de contactos abarca a cualquier persona que reúna criterios como para ser considerado contacto. Y a eso normalmente se hace así. Y se va a aplicar lo mismo. Solo que en este caso tenemos una población bien identificada, controlada, y vamos a cubrir a la totalidad, incluidos los contactos en los entornos familiares, sociales,
de los funcionarios, todo. O sea, hay un arduo trabajo todavía que ahora va a empezar. Claro, se está empezando y vamos a ir avanzando en el manejo de la situación como habitualmente se hace. Probablemente sí las características, digamos, tanto de la población como lo que hace al número, un número importante, sí va a representar un esfuerzo adicional al que ya se viene realizando desde el punto de vista sanitario, pero vamos a movilizar todos los recursos que sean necesarios para cumplir con lo que se tenga que cumplir en tiempo y forma. ¿La totalidad de los funcionarios fueron al albergue? ¿Perdón? ¿La totalidad de los funcionarios fueron a los albergues? No, hay una parte, tengo entendido que hay una treintena que está en este momento en albergue. Eso... Ayer en la noche, 31 personas del personal penitenciario sí, fueron llevados al sí, sí, sí. Y eso vamos a ir evaluando en coordinación con la dirección de la penitenciaría. Como mencionó el doctor Sequera, esto básicamente está empezando en realidad, y vamos a ir viendo en función de del grado o del nivel de afectación o el número de casos positivos, se va a ir determinando la complejidad del manejo que deba darse, ¿verdad? Si tenemos un pabellón donde todos son positivos, obviamente se maneja eso como un colectivo, ¿verdad? Si eventualmente hay dentro de ese pabellón de positivos gente que pudiera tener uno o más factores de riesgo, entonces se va a obrar en consecuencia. Eso ahora se va a hacer, se está haciendo ya todo lo que es la valoración de la situación epidemiológica. Anoche los recursos se comunicaban con nosotros, doctor, y están dispuestos y solicitan productos de limpieza, más tapabocas. ¿Eso se le va a poder proveer a cada pabellón? Vamos a ver todo lo que sea necesario, lo vamos a movilizar. Obviamente estamos comprometidos primero con determinar el grado, digamos, de eventual propagación del foco y también con la contención. Doctor Sequera, estos casos confirmados, ¿todos son asintomáticos? Hay de todo. Yo creo que el director regional nos puede hablar mejor de eso, ¿verdad? Estaba haciendo el censo, nos estaba comentando en la reunión que hay de todo. Hay algunos que tuvieron ya síntomas la semana pasada, ahora no tienen síntomas, pero ahora están dando positivo. Yo creo que hay de todo. Creo que el director puede comentar. Sí, es una evaluación que se vino realizando desde la semana pasada, cuando empezaron a remitir ellos los casos sintomáticos hasta el día de anoche que tuvimos con ellos. Nos dimos cuenta realmente que aquellos casos sintomáticos ya ocurrieron la semana pasada. Ellos tienen pequeñas secuelas, algunos de ellos como falta de sensibilidad al olfato o al gusto de las comidas. Algunos que otros te dicen que tuvo cuadro febril, que tuvo fiebre en los días anteriores y ahora ya no. En líneas generales vimos cuadros sintomáticos bastante leves. Esto nos alienta un poquito y ojalá que continuemos así todas estas 2 o 3 semanas. Por otro lado, también nuestro sistema sanitario está prendido al 100%, nuestro hospital integrado en el IPS. En caso de necesitar más, el hospital regional también está trabajando en forma coordinada. Y bueno, en este momento nuestro equipo de epidemiología se encuentra ya en la penitenciaría. Como ustedes vieron, desde tempranas horas nos organizamos, hicimos reuniones con la dirección, inclusive con los cabecillas de las diferentes celdas para coordinar mejor. Ellos tienen otro sistema de manejo ahí interno con el cual estamos coordinando, ¿verdad? Para tratar de llegar a todos de una mejor manera. ¿Se reportaron ya algunos casos sospechosos de personas de afuera que tuvieron contacto en la cárcel? Todavía no tenemos casos sintomáticos de algunas personas que están fuera que en algún momento pudieron ingresar a la penitenciaría. Tenemos aquellos casos de CENEPA que estuvieron la semana pasada haciendo fumigaciones, pero todos ellos son casos asintomáticos. ¿Se va a buscar dentro de esas personas que estuvieron en la cárcel desde 4 días anteriores? Y alrededor de 7 a 15 días. ¿Todas las personas que estuvieron? Todas las personas y principalmente aquellos contactos estrechos. Sabemos que no todos los contactos son aquellas personas que nos tienen llamar la atención, solamente aquellos que tuvieron una comunicación más estrecha por mayor tiempo. Entonces a esas personas son al núcleo familiar de los funcionarios, son a ellos principalmente a quienes nos vamos a abordar
con máxima atención en este momento. Por estos días se hizo, los guardias de cárceles justamente hizo una manifestación frente a la cárcel y se hizo una cobertura periodística. ¿Qué se puede hacer en este caso, doctor, de la gente que tuvo esta cobertura con los guardias de seguridad que salieron a hacer una manifestación? Y vamos a tener que establecer reuniones, conversación y ver qué tipo de riesgo presentaron en ese momento y bueno, establecer las medidas sanitarias correspondientes. También se espera la colaboración de la ciudadanía en este caso, doctor, si uno tuvo contacto, que pueda también inclusive hablar, ¿no? Por supuesto, el autorreporte que es fundamental. Sabemos que hasta hoy seguían introduciendo mercaderías familiares, amigos, el sistema de ingreso de alimentación principalmente que estaba permitido. Y bueno, a ellos también vamos a tener que llegar, ¿verdad? Bueno, precisamente tratando de armar este árbol epidemiológico, hay una novedad que tiene que ver con un juzgado fuera del departamento del Alto Paraná, Juan. Exactamente, Carlos, y lo último es que hay una alerta en este momento en el juzgado de San Juan de Pomuceno. Y esto debido a que se produjo un traslado recientemente a una audiencia de uno de los reos que habría dado positivo. Así que esta red de árbol epidemiológico se extiende hacia esta ciudad en el departamento de Cazapá, así que también hay alerta. Ojalá que no se sumen a los casos positivos, pero por no tener precaución, hay una cuarentena preventiva también. Hay que armar todo eso, saber qué contactos tuvo en los días recientes cuando comenzó a sentir síntomas y después de la confirmación con más razón aún. Esto es lo último que viene del Alto Paraná. Exactamente, desde la 6ª región sanitaria se remiten a la ciudad estas muestras para realizar las pruebas del COVID y trabajar en el árbol epidemiológico. Un arduo trabajo se está realizando esta tarde para determinar si existen o no casos confirmados. Y atención, Carlos, con este dato que te voy a comentar también ahora, porque estamos en este momento en alerta amarilla en territorio paraguayo y esto con respecto al nivel de ocupación de camas. Y estas placas que vamos a compartir ahora con la teleaudiencia habla específicamente dónde estamos en este momento, diríamos un inicio del pico del COVID-19 en nuestro territorio. Vamos a la siguiente placa ahora para contarles por qué se daría este pico, el inicio del pico. Estamos en amarillo. En amarillo en este momento. Alerta. Exactamente, por el nivel de ocupación de camas. Ahí estamos viendo que en general las camas con casos respiratorios tienen una ocupación de 23,7% en este momento. ¿Recuerdas que había un relajo cuando había 14% nada más? Bueno, ahora llegamos a 23%. En cuanto a terapia intensiva, la ocupación es del 39% en este momento. Así que esto genera muchísima preocupación en esta fase 3 de la cuarentena. Claro, porque lo que explican los expertos es lo siguiente: si la cantidad de camas ocupadas, tanto de internados como de cuidados intensivos, hace referencia a que el sistema de salud está saturado y no se puede permitir de que continuemos con las fases y que haya un pico, lo que rápidamente podría saturar el sistema de salud y evidentemente imposibilitar una atención. Entonces, cuando comienza a sentirse esta alarma, en este caso ya amarillo, después rojo y el último que nos señala que hay que volver a un freno total, de aislamiento total, para justamente evitar que esas camas se sigan ocupando, se siga saturando y que llegue a un nivel donde ya Salud Pública no pueda responder. Hay una diferencia, Carlos, entre la fase 1, la fase 2 y la fase 3. En la fase 1 teníamos todavía muchas restricciones, la gente mayormente estaba en su casa aún, ¿no? En la fase 3 ya prácticamente todos los sectores económicos salieron a la calle a trabajar, excepto el rubro de entretenimiento. Y vean ustedes cómo se da el comportamiento en cuanto a casos positivos, cómo se refleja este tema de salir a la calle en cuanto a los casos confirmados. La siguiente placa nos muestra este aumento considerable en cuanto, ahí estamos viendo, la franja naranja, Carlos, corresponde a los casos que se dan dentro de la comunidad. La parte azul nos habla de los albergues y en la fase 3, fíjate, impresionante la cantidad de casos que se dan en comunidad. Claro, porque el primero azul que vemos del 3 al 9 de mayo es toda la gente que estaba dentro de los albergues y donde sí, hay que reconocer, había un contagio masivo entre ellos, pero todos estaban controlados. El virus no estaba circulando. Cuando comenzamos a abrir las fases, a tener mayor libertad,
ya en esta fase 3, cómo se invirtieron los números. Prácticamente en 80-20. El azul disminuyó porque ya casi la gente no está en los albergues, solamente aquellos que vinieron del exterior, pero comenzó a darse masivamente el contagio en la comunidad. Y le decía también la gente de salud pública, no en el ámbito laboral, donde uno suponía se iba a dar, porque se habilitaron un montón de rubros. La mayor cantidad se dio en el entorno familiar, en eventos sociales. Lastimosamente por esa falta de cuidado. Y anoche, Carlos, en 24 horas, estábamos hablando del índice RO. El índice RO se refiere a cuánta gente puede contagiar el virus un enfermo. Y estamos viendo acá que el nivel es sumamente preocupante fuera de albergues, porque actualmente llegamos a 2,5%, cuando lo ideal es mantener este número por debajo de 1%. Así que por eso es que se dispara la alarma y se habla de un inicio del pico tan anunciado anteriormente por las autoridades de salud. Bueno, a tener mucha atención ante este tema de alerta, color amarillo que nos indica que estamos ahí nada más. Cruzamos la frontera para más arriba, el rojo, freno total. Ahí a una cuarentena estricta. Lo que no querríamos es repetir lo que pasó con Chile, con Argentina y recientemente con Uruguay, que ya estaban a punto de salir, un índice bajísimo de contagio hasta que hubo un disparo y finalmente se retrotrajo. Claro, ¿y cuándo se daría esta medida drástica en caso de que avancemos de nivel, que vayamos de amarillo a naranja y de naranja a una alerta roja que implica un freno total? ¿De quién depende? De nosotros. 14:38 es un día histórico también para nuestro país, teniendo en cuenta que a partir de hoy la Contraloría da a conocer a nivel público estas declaraciones juradas de funcionarios públicos desde el año 98 en adelante, pero se va a tardar todavía un tiempo para subir las 150.000 declaraciones de todos los funcionarios públicos. Exactamente, es un logro ciudadano que se venía pidiendo desde hace más de 2 años. Finalmente, y en contrasentido incluso de la determinación asumida por el Congreso, por la Cámara de Diputados con relación a este proyecto que no sanciona las declaraciones juradas falsas, pero independientemente de eso, finalmente la Corte le dio un bofetazo al Congreso cuando determinó que son públicas las declaraciones después de un largo litigio que finalmente terminó en esto. Y desde hoy la Contraloría comenzó a publicar aquellas declaraciones de nuestras máximas autoridades y donde comenzamos a ver situaciones así muy llamativas con el aumento exponencial de sus patrimonios desde que ingresaron a la función pública, Juan. Exactamente, Carlos. Y a modo de muestra para la gente, vamos a repasar algunos de los datos más resaltantes en cuanto a declaraciones juradas de los gobernantes, ¿no? En este caso hablamos de Mario Abdo Benítez, datos protegidos, en cuanto a número de casa, teléfono y todos los datos de contacto, ¿no? La declaración presentada en el 2015 hace referencia a esto. Vamos un poco más abajo para ir un poco a los números. Cuando él comienza a ejercer la función pública como congresista. Exactamente, 2013 en adelante, pero esta es su tercera declaración. Activos en efectivo tiene 500 millones según esta declaración jurada. Y ahí está el desglose de este dinero en cuanto a los depósitos. Inmuebles, también propiedades por valor de 2.200 millones. Esto se refiere a una propiedad en Recoleta, dice, a modo de donación. Muebles también por valor de 600 millones. Otros activos, estamos viendo ahí almacenamiento y distribución de asfaltos SA, una empresa ligada al mandatario. 3.000 millones en cuanto a activos, la participación accionaria del presidente de la República en esta empresa en particular. Vamos un poco más abajo y dice tipos de deudas, créditos en estos bancos por un valor total de 300 millones de guaraníes y un patrimonio neto que habla de 241 millones. Esto en el caso de Mario Abdo Benítez. 6.242 millones, ahí está. Bueno, y así con cada autoridad, ¿no? A ver, el Contralor estuvo explicando... sus egresos, ¿en qué gasta él? Claro, esto es un poco más detallado específicamente, ¿no? Y están todas las autoridades, los congresistas, senadores, diputados. Hay una controversia, exactamente.
acerca de cómo fueron incrementando su fortuna muchos de ellos. En algunos casos aparece, y esto hay que también aclarar, prácticamente hasta hace 2 años, porque no toda la información actual está. Exactamente. Eso hay que también aclarar, no hay una actualización al respecto. Pero sí en algunos casos llama la atención aquellos que ya desde de los 90 están en la función pública, que comenzaron con un patrimonio muy pequeño, algunos duplicaron, otros quintuplicaron, incluso un 500% en cuanto a los patrimonios que hoy registran y presentan. Hubo conferencia de prensa y hablaron justamente sobre este tema esta mañana. Escuchamos. En cumplimiento de esta orden judicial fue que la Contraloría se ha inmediatamente puesto, quisiera aclarar que la orden judicial dispone un plazo de 60 días hábiles para que la Contraloría suba esta información. ¿De qué declaraciones estamos hablando? Y es lo que es importante aclarar. La orden judicial, cuyo cumplimiento es obligatorio a la Contraloría General de la República, abarca los siguientes cargos: presidente de la República, vicepresidente de la República, senadores, diputados, gobernadores, concejales departamentales, intendentes municipales, concejales municipales, ordenadores de gastos de todas las instituciones del Estado, ministros del Poder Ejecutivo, ministros del Poder Judicial, directores y consejeros paraguayos de la entidad binacional Itaipú, directores y consejeros paraguayos de la entidad binacional Yacyretá, rectores de todas las universidades públicas, decanos de todas las universidades públicas, ordenadores de gastos de todas las universidades públicas, miembros del directorio del Banco Central del Paraguay, miembro del directorio del Banco Nacional de Fomento, ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, fiscales generales del Estado, agentes fiscales, asistentes fiscales, directores de aduanas, altos funcionarios de aduanas y de puertos, presidentes de empresas públicas, directores de empresas públicas, autoridades de entes autárquicos y descentralizados, miembros del directorio del IPS, titulares y miembros extrapoder, como ser Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Ahí está, precisamente todos los funcionarios de los últimos 20 años que ocuparon altos cargos y que manejaron la cosa pública van a estar en estos registros que a partir de esta mañana muy temprano comenzó a cargar la Contraloría. Y otra de las declaraciones que llamó la atención, aparte de los números, tiene que ver con lo que publicó y firmó el diputado Carlos Portillo. Y exactamente, Carlos, un monto millonario en cuanto a salarios. Aparte de, podemos bajar justamente, de qué manera escribió en cuanto a, y ya ahí está, de profesional abogado, con C. Y finalmente, otros ingresos, especificar motivo, enseñanza en la universidad. Qué bárbaro. Esta es nuestra autoridad en su segundo periodo. Bueno, 7 millones de guaraníes por enseñar con C en la universidad. Vergonzoso, realmente. Alquileres de oficina pública. Si voy a tener este tipo de docente universitario, prefiero nomás quedarme acá. Bueno, ahí está. Bueno, Carlos, sí. En el año 2007, a ver, ahí me escuchan. Ahí me escuchan. En el año 2007, cuando Luqueño salía campeón, la ciudad se paralizaba. Literalmente. Realmente. Claro. La República de Luque, más vale. Si Paraguay sale campeón del mundo, imagínate, el país va a estar paralizado. Y de el hecho, país, para ellos toda la República de Luque estuvo paralizada. Ojalá merecido. que, como decía mi amigo Martín, porque volvió a ser mi amigo Martín, que vuelvan esos tiempos, ¿no? En que la dirigencia de Luque esté en coherencia también, en que el club dé resultados positivos para su hinchada. Hoy la historia es totalmente distinta y está en una situación catastrófica, no solamente futbolísticamente, sino también financieramente. Pero bueno, hay buenas noticias para compartir. Exactamente, porque recuerdan ustedes el caso que les contábamos ayer, las llamas consumieron la vivienda de esta mujer, de una chipera que lo perdió todo, de Ñañeca, una mujer de 75 años, quien vive en la ciudad de Pané.
Ahora se desconocen las causas del siniestro. Ella lo perdió absolutamente todo. Afortunadamente, el buen gesto de la gente solidaria se hizo sentir y ya le llegaron varias donaciones. Sin embargo, la necesidad todavía continúa. Después del triste momento que le tocó vivir a doña Cayetana Fernández a raíz del incendio de su vivienda, la solidaridad de la gente se hizo presente. Varias personas le donaron ropas y cubiertos. Los bomberos de la ciudad de Ipanema le acercaron una cama con colchón y la Secretaría de Emergencia Nacional le proveyó de chapas, puntales, más colchones y un kit de víveres. Me siento muy emocionada, agradecida al gobierno por esta ayuda. Parece pequeño, pero para mí es grande, porque voy a volver a tener un techo a donde descansar. Agradecida, muy agradecida. Estaba comentando, Niñeca, que mucha gente también se comunicó contigo. Sí, de ciudad. Que no conoces. No conozco, de Ciudad del Este, Encarnación, Pilar, Luque, de todos lados. ¿Todo el tiempo está sonando un teléfono? Sí, no, no para y estoy muy contenta porque viste que los paraguayos somos solidarios, por eso somos un país bendecido. ¿Por qué no tenemos tantas muertes? Porque somos un país bendecido. Yo lo último que voy a perder es la fe y la esperanza. Eso es lo último que se pierde porque vos teniendo fe, bien dice un refrán que la fe me mueve montaña. Y esa fe me mueve no solamente montaña, sino mares, río, todo. Acá los bomberos de Ipanema me donaron una cama, un colchón y 2 bolsas de ropa. Y los vecinos me trajeron bolsas de ropa. Otro señor me donó un colchón. ¿Estás recibiendo giros también de dinero? Sí. Estamos recibiendo. Gracias a Dios, estamos recibiendo. Y inicialmente vamos a ayudar a la señora ahora con los materiales y con los vecinos para levantar los restos de su vivienda que fue afectada. Y la asistencia consiste ahora en chapacín, colchones, frazadas, puntales, terciadas y como vio recién un kit de alimento de 50 kilos para la señora. Recibimos nosotros la denuncia en la Secretaría de Emergencia Nacional y de ahí nos constituimos a hacer la evaluación y de acuerdo a eso, a través de la orden del señor ministro Joaquín Roa, le asistimos a la señora en esta puntales tercera así mismo. Kit de alimento consiste en azúcar, harina, arroz, carne conservada, aceite, fideo, maní, panificado, poroto. Todos estos productos son de 5 kilos cada uno. Doña Ñeca, como es conocida por sus vecinos, se dedica a la venta de chipas y cocido. Ahora lamentablemente perdió todo lo que consiguió con mucho sacrificio durante estos años. Por eso, si deseas colaborar y está en tus posibilidades ayudar con prendas de vestir, algún electrodoméstico o lo que esté a tu alcance, puedes comunicarte al 0982 989 487. Qué linda historia, ¿no? Gracias de corazón a toda la gente que pudo extender esa mano solidaria para la abuelita doña Ñeca, vendedora de chipa. A ver, tenemos otra linda historia también. Exactamente, y esta historia que nos llega desde la ciudad de Itá, quiero que vean este video para ver un poco el recibimiento que se da a una abuela que estuvo internada en un hospital por espacio de 5 días. Su esposo lo recibe de esta forma. ¿Cuánto tiene él? Tiene 95 años. ¿Y ella? 85. Se casaron hace 68 años y hoy el amor está intacto. Y esto fue captado en video. No, allá esa donde la han de sillar, ¿dónde sillar? Tranquilo, no. A ver, hijo de viejo.
Tranquilo, Aninera Seti. Aninera Seti. Hoy programa, Aninera Seti. Esto es llamado, ¿verdad? Aninera Seti. Doa lei yo ya te dejé oye mo potina esta porque hubo hospital dije. Pero Aninera Seti, abuelo. Hoy programa. Bueno, qué linda historia, ¿verdad? Qué linda. Realmente, dos cosas. Si llegamos a esa edad, Dios quiera, bendecido por un lado. Y con un amor así, doblemente bendecido. Exactamente. ¿Qué dice usted, Martín? Extiende la vida, ¿no? Ese tipo de afecto, de cariño, ¿no? Sí, ojalá. ¿Con qué nos vamos, Martín? Carlos Santana, ¿lo tiene? Usted sí, claro. usted no sé. Pero si usted no lo conoce, miren este video, a ver qué le parece. A ver. Buenas tardes para todos. Chao.